Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. El presidente de la República Checa, Petr Pavel, se encuentra en Argentina desde este lunes de visita oficial y lo primero que hizo fue reunirse en un muy emotivo acto con la comunidad checa, como nos va a contar en breve Juan Pablo Bertaza. Es muy importante, Daniel, lo que decís de emotivo, porque me parece que fue lo central. Tuve la posibilidad de hablar con varios de los que asistieron a ese encuentro, también algunos de los que estuvieron encargados de la organización, y me parece que el denominador común era exactamente ese, la emoción de haber podido vivir un encuentro histórico, inédito, que seguramente va a quedar grabado para siempre en la vida de estas personas que tienen una situación muy particular por ser descendientes de checos y de alguna manera mantener vivas las tradiciones. Y el contacto con la República Checa, con lo cual esta visita es muy importante. Vamos a seguir estos días esa visita en la que también se va a encontrar con el presidente Javier Milei, luego va a ir a Chile, donde también se encontrará con su homólogo, como iremos informando durante toda la semana. Y ahora veremos ese encuentro con los compatriotas checos. Y para terminar, Gonzalo Núñez nos hablará de cómo psicólogos y terapeutas piden que en los colegios se ayude a los niños a aprender a superar las pérdidas y vivir el luto de la mejor manera posible. Todo ello tras las noticias que hoy escucharán con Cristina Kelnerova. Noticias. El presidente Petr Pavel y su esposa Eva se reunieron con compatriotas checos durante el primer día de su visita a Argentina. El encuentro tuvo lugar en la Casa Checa de Buenos Aires, donde los asistentes ofrecieron presentaciones culturales, incluyendo una polca del grupo Sokol y una exhibición de tango argentino. Durante el acto, el mandatario agradeció a la comunidad por mantener vivas las tradiciones, el idioma y los vínculos con la República Checa. Pavel destacó que, pese a encontrarse en lados opuestos del planeta, la República Checa y Argentina están mucho más cerca de lo que parece, subrayando el papel de los emigrantes como puente entre sus raíces y su vida actual. Tras su estancia en Buenos Aires, donde también tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei y visitar el Museo del Holocausto, Pavel continuará hacia Chile. Allí se encontrará con su homólogo José Antonio Kast y recorrerá tanto Santiago de Chile como Antofagasta, antes de regresar a Praga. El ministro de Relaciones Exteriores checo Petr Matčinka se reúne este martes en Israel, donde está de visita oficial con su homólogo Gideon Sa'ar, así como con el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog. Antes de su partida, Matčinka destacó la compleja situación en la región y subrayó que el objetivo del viaje es mostrar solidaridad con Israel, además de reforzar las relaciones económicas bilaterales, especialmente en el ámbito de la industria de defensa. Durante la jornada, el ministro visitará también el memorial del Holocausto Yad Vashem, donde rendirá homenaje a los 6 millones de judíos asesinados por la Alemania nazi. La visita coincide con la conmemoración del Yom HaShoah, una fecha en la que el país recuerda cada año a las víctimas y héroes de esta tragedia histórica. El primer ministro Andrej Babiš afirmó en una conferencia sobre la competitividad económica nacional celebrada este martes que la República Checa impulsará activamente en Europa una reducción de la regulación de la Unión Europea, que, según dijo, está frenando a la industria continental en un momento crítico. Babiš criticó duramente a la Comisión Europea y aseguró que tanto la industria checa como la europea luchan actualmente por sobrevivir. El jefe del gobierno subrayó que la prioridad será revisar el sistema de comercio de emisiones ETS1 y posponer la implementación del ETS2, y afirmó que el gobierno checo ya ha enviado varias propuestas a Bruselas. Un incidente conocido como impacto de cola ocurrió durante el despegue de un Boeing de SmartWings desde la pista portuguesa de Madeira el domingo por la tarde. La cola del avión tocó la superficie de la pista al despegar. Sin embargo, el avión continuó su viaje de 4 horas a Praga. Según la aerolínea, la tripulación no notó el contacto con la pista. El Boeing 737-900 despegó de la isla portuguesa de Madeira poco antes de las 5 del domingo. El impacto de cola fue grabado por el canal de YouTube Madeira Airport Spotting, que monitorea las operaciones en el aeropuerto de Funchal.
El Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa ha comenzado a elaborar un plan de resiliencia económica debido a la situación en el Oriente Medio. Así lo anunció el ministro Karel Havlíček este martes en una conferencia sobre la competitividad económica nacional, quien advirtió que el conflicto en la región podría tener consecuencias más graves de lo previsto, incluso si el conflicto llega a su fin. Según Havlíček, el plan contempla distintos escenarios estratégicos ante un posible encarecimiento de la energía o su escasez, así como medidas para apoyar a la industria, fortalecer las exportaciones y mitigar impactos en el presupuesto y el mercado laboral. Según la Oficina Checa de Estadística, los precios al consumidor aumentaron en marzo un 1,9% interanual, lo que supone una aceleración frente al 1,4% registrado en febrero. En comparación mensual, los precios subieron un 0,6%. El organismo confirmó así su estimación preliminar publicada anteriormente. Este miércoles se esperan cielos mayormente nublados en la República Checa, con lluvias o chubascos ocasionales, especialmente en la mitad sureste del territorio. A lo largo del día, las precipitaciones irán cesando desde el oeste y en Bohemia se espera una disminución parcial de la nubosidad. Las temperaturas mínimas nocturnas oscilarán entre los 9 y los 4 grados, mientras que las máximas diurnas alcanzarán entre los 12 y los 17 grados centígrados. Y estas han sido las noticias con Radio Praga Internacional. En su primer día en Argentina, tras un viaje de 19 horas y una agenda más que intensa, el presidente checo Petr Pavel se hizo un espacio para visitar la asociación Český dům y reunirse con descendientes de checos. Hubo cerveza Pilsen, comidas típicas argentinas, danzas, fotos, tango, aplausos, palabras de aliento y una emoción desbordante que, aún postergando el descanso, los organizadores y testigos intentan expresar en esta nota con Juan Pablo Bertaza. Desde hace algunas semanas, el profesor de checo en Buenos Aires, Petr Táborský, viene notando a sus estudiantes más dispersos, y no porque las declinaciones se hayan vuelto aún más complicadas, sino porque en las vísperas de la recepción que la embajada checa en Argentina organizó para el presidente Petr Pavel, sus alumnos decidieron abandonar por un tiempo los casos gramaticales para dedicarse a bombardearlo a preguntas. Querían saberlo todo sobre el evento que, con la presencia de los representantes de todas las colectividades checas y checoslovacas, finalmente se llevó a cabo este lunes a la noche, tal como él mismo cuenta. Obviamente no se puede invitar a todo, porque por seguridad y por logística no podía haber muchas personas y había que contar también con la delegación de casi 50 personas que vino junto con el presidente. El presidente vino con su señora esposa, vino también con su traductora, vino con periodistas y con toda la delegación política y económica. Como la delegación había viajado desde Chequia durante toda la noche del domingo y aterrizó en Buenos Aires alrededor de las 7 de la mañana del lunes para luego encarar una agenda cargada desde el primer minuto de la gira, los organizadores optaron por un programa breve que no superara la media hora, y aunque la fatiga del viaje amenazaba con imponerse, el entusiasmo terminó ganándole al cansancio. Todo el evento realmente, según mi opinión, salió hermoso, tremendo, a pesar de todo el estrés con el cual se arrancó antes de que vinieran. Apenas llegaron, todos llegaron sonriendo, interesados, la verdad, curiosos. Era lindo ya desde el principio. Cuando los paisanos y los representantes de las colectividades ya aguardaban ansiosos en la sede de Český dům en Valentina Alsina, al sur del Gran Buenos Aires, llegó primero la delegación y poco después el presidente Petr Pavel junto a su esposa. Como indica la tradición, lo recibieron con pan y sal, símbolo de hospitalidad y buenos deseos. Luego fue el propio Petr quien tomó el micrófono y ofició de locutor. Hace un resumen de todos nosotros que hacemos acá como paisanos. También resaltamos la ayuda que da República Checa desde hace décadas, apoya económicamente, culturalmente,
envía a los profesores, ahora los pasantes también, etc. Luego siguieron los himnos. Lo cantó Macarena Castro, que es nuestra compañera, que estudió de hecho en Praga para profundizar su conocimiento y para mejorar, para aprender. Representó primero el himno argentino, después el himno checo, salió hermoso. Después le pedimos al señor presidente si puede dedicar las palabras. Durante su breve pero muy sentido discurso, el presidente agradeció en primer lugar la recepción y también el rol fundamental de los paisanos al mantener viva la cultura, las tradiciones y el legado de sus antepasados. Y también dijo un par de palabras motivadoras, dado que el mundo se está poniendo más tenso últimamente por las guerras, etcétera. Pues palabras motivadoras que no hay que rendirse, digamos, y que hay que seguir con nuestra actitud que nosotros le dedicamos a los antepasados acá en Argentina, ¿verdad? Luego le pedimos a Ricardo Basovník, el presidente de la asociación Český dům, que cuente algo. Tenía preparado ya en checo un par de palabras, así fue lindo porque fue la representación de un paisano, pero en checo, y la traductora del señor presidente lo tradujo luego al español, o sea, al contrario, porque Ricardo lo decía en checo y ella lo traducía al español. Y luego le pedimos a Ana Soujo que presente un poco de Sokol, porque Sokol bailó también. Creo que 5 canciones cortitas. Les gustó a la delegación, se escuchaba mucho aplauso, muchas sonrisas se veían, muy lindo. Y después se terminó ese programa organizado con una representación de tango, con Elizabeth Cordone y Matías Rivas. Relata Petr que a continuación el presidente, junto a la primera dama, la embajadora checa en Argentina, Jarmila Povejilova, y las autoridades del lugar recorrieron la sede de la asociación para conocer más a fondo su historia y presente, además de degustar las famosas empanadas argentinas y el infaltable choripán. Ahí arrancó con la cerveza porque ya se sabe del presidente que le encanta la cerveza, que es muy cervecero, y la delegación estaba muy chocha porque tuvimos la cerveza Pilsen, recién importada, así que eso agradó a todos. Y después también se pudo inaugurar la biblioteca en Český dům, que se estaba refaccionando últimas semanas, últimos meses. Así que el señor presidente con un par de personas, porque no podían ir todos, fueron a inaugurar la biblioteca, también con la familia de Kocourek, así se llama la familia que contribuyó muchísimo, no solamente en la refacción de la biblioteca, sino en la refacción de todo Český dům en los últimos 15 años. Y después volvió con la señora y pudieron tomar cerveza, charlar con los compatriotas, sacarse fotos, que era medio quilombo porque obviamente todos se querían sacar una foto. Los interrumpí, los organicé y nos reíamos porque el presidente dice, sí, hay que poner el orden. Y yo estaba frente a él pidiendo en voz alta en español para que se pongan en una fila, ¿viste? El orden, entre tanta emoción, al parecer tuvo efecto, porque asegura Petr que a partir de ese momento las fotos se agilizaron mucho y eso permitió incluso ganar tiempo de calidad para la conversación. El señor presidente también preguntó a muchas personas, pudo hablar con los mayores, sobre todo en checo, así que los hizo muy, muy, muy feliz a muchas personas. Muchas personas estaban llorando realmente de felicidad, de poder ver al presidente, poder darle la mano, decir un par de palabras, agradecer. Lo mismo, el presidente es muy, muy piola como persona. Era para mí la primera vez que vi, de hecho, un presidente de República Checa, y realmente me pareció que es una persona muy, muy tranquila, sabe hablar muy bien, es muy, muy amiguero, muy compañero. Realmente vino, ¿me puedo servir cerveza? Yo mismo le serví cerveza y seguía hablando con la gente. O sea,
realmente era un evento no oficial y creo que era muy lindo. Después, cuando ya se fueron, de hecho se quedaron bastante tiempo, la delegación económica, si no me equivoco, se fue antes, pero él se quedó. Miró su cervecita, 2 cervecitas, estaba hablando con gente, conoció la historia, etcétera, etcétera. Y apenas después, con su señora, se dirigieron al lugar donde estaban alojados. Y nosotros con los paisanos nos quedamos. Realmente pudimos intercambiar los sentimientos, la impresión, y yo creo que todos nos pusimos de acuerdo que era es una persona muy tranquila, muy, muy amigable, y que todo ese evento, así como empezó, o antes de empezar era estresado, en breve se volvió muy placentero. Una de las tantas personas que llegó a esa misma conclusión fue el ex jugador de fútbol profesional y descendiente de checos Enrique Hrabina, quien además se dio el gusto de regalarle al presidente Pavel la camiseta de Boca Juniors, el club donde jugó gran parte de su carrera, convirtiéndose en uno de sus máximos ídolos. La sensación fue espectacular, una persona muy seria, muy responsable y muy empática con toda la tradición de nuestros antepasados que han venido a este país a tratar de sentar bases y hacer un futuro mejor. Así que la verdad que fue espectacular todo lo como persona y como ser humano y como tratando de dar lo mejor, la mejor impresión para darle el apoyo a todos los familiares de nuestros antepasados en el país y seguir manteniendo las tradiciones de la República Checa en Argentina. A pesar de que el evento terminó tarde, muchos sacrificaron un rato de sueño para expresar su alegría y agradecimiento por haber conocido al presidente, entre ellos el reconocido músico Daniel Inger, quien se dedica a mantener vivo el legado musical de sus ancestros checoslovacos. Recién llego de un evento que creo que va a ser inolvidable para mí en toda mi vida, que fue compartir la recepción al presidente Petr Pavel, que está de visita acá en Buenos Aires, y tuve el gran privilegio y gran honor de tocar el acordeón en esta noche. Y no solamente eso, sino que tuve la oportunidad de intercambiar unas palabras con él, de saludarlo, de agradecerle, porque bueno, yo estaba tocando y él se acercó y le gustaba mucho la música. Yo me dediqué a tocar durante un rato largo muchas canciones tradicionales checas. Después de tantos años trabajando a pulmón para difundir la música checa en Argentina, Daniel Inger nunca imaginó que algún día tendría la oportunidad de conocer y conversar con el presidente del país de sus ancestros. Como todos los que estábamos ahí, que somos de tercera o cuarta generación de inmigrantes, pensé mucho en mis abuelos, en mi papá, cómo le hubiera gustado estar ahí y qué contento deben estar de que yo pudiera estar tocando esas canciones que ellos trajeron para nada menos que el presidente checo. Todos los presentes en ese encuentro histórico valoraron también que el presidente hubiera hecho semejante viaje para conocerlos ya en el primer día de su visita, después de pasar nada menos que 19 horas en avión. Ese lunes tan agitado incluyó, entre otras actividades, un recorrido por Plaza de Mayo, el Cabildo y la Catedral, su participación en el Foro de Negocios y una visita al Museo del Holocausto. Este martes, a su vez, el presidente realizará una ofrenda floral ante el monumento al Libertador San Martín y firmará un convenio para la eliminación de la doble imposición entre Argentina y Chequia. La primera persona que le dio la bienvenida en suelo argentino fue Roberto Salafia, ex embajador en Chequia y actual subsecretario de Negociaciones Económicas de la Cancillería Argentina. Un lindo día de sol de otoño de Buenos Aires y el presidente estaba de buen humor, la esposa también. Ahora están cumpliendo el programa, acaba de terminar
una sesión de networking en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, donde participó toda la delegación empresarial checa, y culminó con las palabras del presidente Pavel y del canciller, que bueno, estuvo muy bien. El que prefirió expresarse por escrito debido a que no le salía la voz de la emoción fue el vicepresidente de Český dům, Francisco Arturo Křivánek. No obstante, ante la insistencia, también se decidió a hablar. En Český dům, en Argentina, viví uno de esos momentos que quedan para siempre en el alma. Recibir al presidente Petr Pavel no fue solo un honor, fue sentir a la patria latir lejos de casa. Fue un abrazo a nuestras raíces, una emoción imposible de explicar en palabras. Afrontar la muerte de un ser querido o un amigo es algo difícil a cualquier edad, y mucho más todavía si eres niño o adolescente y nunca habías experimentado nada antes parecido. Pero las escuelas checas no están preparadas para enfrentar este tipo de situaciones, advierten los expertos. Los detalles con Gonzalo Núñez. Hay golpes en la vida tan fuertes. Hay golpes en la vida tan fuertes, decía el gran poeta peruano César Vallejo. Golpes como la muerte de alguien cercano, un familiar, un ser querido, un amigo o un compañero de colegio. Lo importante es saber reaccionar a tiempo y darle apoyo y comprensión a los afectados, una válvula de escape, sobre todo si son menores y nunca antes habían vivido una situación similar, coinciden los expertos. Darles la oportunidad de desahogarse y conversar, que muchas veces el solo decir las cosas ayuda mucho. Pero eso no sucede en Chequia, no hay un plan para enfrentar el luto en las escuelas. Se quejan los expertos preocupados del tema. Tomemos el ejemplo de Esther, una escolar checa de 16 años que recientemente fue invitada a participar en el seminario Muerte en la Escuela en el Parlamento checo. Esther acababa de perder a su abuelo cuando fue invitada a exponer cómo vivió esa ingrata experiencia. En el colegio todos me dieron el pésame y me miraban con mucha cautela porque nadie sabía qué decir ni qué hacer. Pero lo que más me ayudó fue hablar de la tragedia. El problema es aún más grave cuando toda una clase pierde a un compañero de curso. Dado que el número de suicidios infantiles ha aumentado en los últimos años, según la policía, los colegios deberían contar con protocolos claros y con alguien que sepa cómo actuar en tales situaciones. La clave está en hablar, desahogarse, sentirse escuchado. No obstante, muchas escuelas carecen de procedimientos claros. La psicóloga infantil Grażyna Kokeshova-Kleinova destaca una investigación realizada en 2021 por el Centro de Cuidados Paliativos Cesta Domu, Camino a Casa, que analizó si las escuelas habían experimentado alguna vez la muerte de un compañero de clase. El 52% de los encuestados respondió afirmativamente y la segunda pregunta fue: ¿existen protocolos establecidos en la escuela para este tipo de situaciones? La respuesta fue que en 9 de cada 10 casos no existen protocolos. Esto es de 2021, así que espero que la situación sea algo diferente ahora. Según la terapeuta Silvia Stretti del Centro de Asesoramiento Vigvam, es muy importante y necesario hablar de la muerte para poder enfrentarse y sobreponerse al duelo, y para ello todas las escuelas deberían tener un plan para estas situaciones y designar a alguien para que se haga cargo de que el plan funcione. A veces es la primera persona en llegar al lugar, a veces es un profesor, a veces puede ser alguien del centro de asesoramiento,
pero necesitamos saber que pueden detectar la situación y delegar lo que sea necesario y ayudar a los afectados. Esto significa que existe un plan de crisis y que todos saben que existe y que pueden atenerse a él. Recuperar la normalidad y establecer la sensación de seguridad en la escuela puede llevar meses o incluso años. Un psicólogo escolar, un equipo de crisis o un centro de asesoramiento especializado externo pueden ser de gran ayuda, aunque sean personas ajenas a la escuela, agrega la terapeuta Silvia Stretti. Las personas externas pueden brindar apoyo y consuelo en situaciones así. También pueden tolerar que la clase afectada esté muy enfadada, que es una reacción muy normal. No tienen por qué estar enfadadas con alguien de dentro de la escuela, sino con alguien de fuera que simplemente lo tolere y sirva de válvula de escape para que se desahoguen. El Ministerio de Educación afirma que sí existen metodologías para las escuelas y que se actualizan gradualmente, pero que es responsabilidad de cada director preparar un plan de crisis para su escuela, sostiene el portavoz del Ministerio, Andrzej Matsura. Según las recomendaciones publicadas, el plan debe incluir en particular una visión general de las situaciones de crisis, la división de funciones y responsabilidades, el método de apoyo y los contactos para los servicios profesionales de seguimiento. Algunos anexos a la recomendación metodológica sobre prevención primaria abordan directamente el tema de la muerte en las escuelas. Según Simona Hoskovtsova, jefa de intervención en crisis de la policía checa, existe una carencia de servicios de campo que ayuden a las escuelas a establecer medidas específicas para reaccionar ante estas situaciones. La carencia afecta a la organización de un servicio conmemorativo, por ejemplo, o la asistencia a un funeral, o cómo hablar del tema, la planificación de reuniones con las clases y el traslado de alumnos o profesores a centros de atención a medio plazo cuando se reabre una herida antigua. Y según el Ministerio, la ayuda va en camino. Se está intentando reforzar la disponibilidad de servicios para ayudar en casos de emergencia. Por ejemplo, se prevé que equipos móviles de salud mental para escuelas operen en todas las regiones. Ya que ponemos punto y final a esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Daniel Ordóñez. Agradecemos en los controles a Dagmar Litkova, a Dasha, nuestra querida Dasha. Y recordamos que esta emisión la pueden seguir tanto en nuestra web espanol.radio.cz como a través del podcast que se llama Chequia en 30 minutos y encontrarán en Spotify y en todas las demás plataformas habituales, así como por onda corta, a quienes siempre saludamos, a nuestros queridos oyentes en onda corta. Además, en nuestro Facebook, X y en Instagram siempre pueden estar al tanto de lo que sucede en la República Checa. Esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Děkujeme a nashledanou.